El sagrado misterio de las 12 tribus de Israel, revelaciones transformadoras que impactan la fe. En el tercer año de Joaquín, rey de Judá, la tierra de Canaán rebosaba de promesas, y con ellas el peso de las decisiones y destinos pendía sobre los hombros de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. Como un hombre marcado por la ambición y el engaño, Jacob se encontraba en una encrucijada espiritual tras su encuentro con un ángel en Peniel, donde luchó con fervor, retando su destino. Las estrellas parecían gritar su nombre en la noche oscura, y su piel, tocada por la divinidad, se encontraba marcada con una nueva identidad. La tensión entre su pasado y su futuro amenazaba con desbordar su corazón. Canaán, un territorio bañado en promesas, lo atraía con murmuros del pacto divino hecho a su abuelo Abraham. Allí, cada colina y pradera parecía vibrar con la esperanza de redención, como un suave eco de la gracia que Dios había ofrecido. Mientras levantaba su hogar, en la vastedad de esta tierra bendita, Jacob dio vida a 12 hijos, cada uno un reflejo de su fe y de las lecciones aún por aprender. Rubén, el primogénito, exhibía la triple tensión de un espíritu indomable, mientras que José, el soñador, representaba la luz de una nueva esperanza, pero también la sombra de una rivalidad que amenazaba con desgarrar a la familia. La historia que comenzó con un patriarca marcado por la duda se tornó un relato de tensión entre luces y sombras. La relación de Jacob con su hijo José, llena de favoritismo y amor desmedido, comenzó a crear fisuras entre sus hijos. Rubén miraba con celos, y los otros hermanos, alimentados por el veneno de la rivalidad, tramarían la traición. José, al ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, se convertiría en un símbolo de sufrimiento y redención, un destino sorprendente como el de su padre, que buscaba hallar su camino entre sombras de desconfianza y luces de esperanza. Mientras los hijos de Jacob enfrentaban el miedo y la adversidad, el pueblo comenzaba a experimentar lo que muchos hoy viven, angustia y liberación. Ante el inmenso mar rojo, sus corazones palpitaban con la misma inquietud que resuena en muchos creyentes hoy. El eco de los gritos reverberaba en el aire, una súplica por fe en medio de caos. Sin embargo, a pesar de la duda que dominaba, una claridad empezaba a manifestarse. La promesa del pacto se convertía en un hilo conductor único, guiando los pasos de una nación naciente. Cada tribu, construida sobre la base de una historia compleja de traiciones, luchas y perdones, comenzaba a vislumbrar un futuro lleno de esperanza. Mientras continuaban su viaje hacia la tierra prometida, cada miembro recordaba que eran parte de un plan divino más grande. Jacob, enfrentándose al eco de sus decisiones y las repercusiones de las acciones de sus hijos, se preguntaba si podrían sanar las heridas que los separaban y encontrar la verdad del perdón prometido por Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. La historia aún no ha terminado, y el destino de Jacob y sus descendientes colgaba de una promesa divina llena de misterio. La tierra prometida de Canaán resplandecía en su horizonte como la luz de una esperanza eterna. ¿Cómo se manifestará la redención prometida en medio de sus luchas? Esta pregunta permanece suspendida en el aire, dejando a todos ansiosos por descubrir el desenlace de la intrincada historia de las 12 tribus de Israel. En el horizonte de Canaán, las sombras de la traición se extendían más allá de la luz del amanecer. La traición de los hermanos de José resonaba en el corazón de Jacob como un eco ominoso, un continuo recordatorio del dolor que había fracturado la unidad familiar. El patriarca, cubierto por una profunda tristeza, buscaba aferrarse a la esperanza de que Dios pudiera intervenir y restaurar lo que había sido destruido. Las palabras del Señor a Abraham parecían risueñas entre sus pensamientos.
A tus descendientes daré esta tierra. Génesis 12:7. Mientras tanto, en Egipto, José, vendido como esclavo, se enfrentaba a la dureza del destino que lo había arrastrado lejos de su hogar. En medio de las pruebas, la mano de Dios lo guiaba con una clara providencia. A pesar de las calumnias de la esposa de Potifar, a la que él había rehusado atender como un acto de fidelidad a su Dios, José fue encarcelado. Pero, aún en las profundidades del penal, José mantenía viva la esperanza. En su alma ardía la certeza de que había un propósito divino detrás de su sufrimiento. Un día, la oportunidad llamó a la puerta de su celda, justo cuando el faraón soñaba sueños inquietantes que giraban en su mente como nubes de tormenta. Inquieto, convocó a todos los sabios de Egipto, pero ni los magos ni los adivinos podían ofrecer alivio a su angustia. Fue entonces cuando el copero, recordando la sabiduría de José, lo mencionó. «Llévenme a él», ordenó el faraón. Y así, en un momento de caos, José fue sacado de la prisión, sucio, cansado, pero revestido de un espíritu indomable que no había cedido a la adversidad. Cuando estuvo ante el rey, él escuchó los sueños de la corona. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, 7 espigas llenas y 7 espigas marchitas. Génesis 41. Con su interpretación divina, José reveló que vendrían 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Encuentra un hombre prudente y sabio y ponlo sobre la tierra de Egipto. Génesis 41:33. Exhortó José, sabiendo que la mano de Dios estaba guiándolo hacia un propósito aún mayor. El faraón, asombrado por la sabiduría revelada, exclamó, ¿acaso hallaremos a otro como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis 41:38. Así, José fue elevado a una posición de poder, segundo solo al faraón, comenzando así su transformación de esclavo a salvador. Pero, en el fondo de su corazón, José sabía que su viaje aún no había terminado, pues la redención de su familia estaba por llegar. Mientras tanto, Jacob seguía con el peso de la incertidumbre, las sombras de la angustia oscureciendo su pensión. A medida que la hambruna se intensificaba en Canaán, sus corazones se veían abrumados por la desesperación. «¿Por qué os miráis unos a otros?», les preguntó Jacob, como si, en su inquietud, buscara respuestas en sus propios hijos. Génesis 42:1. Fue entonces que el deseo de alimento los llevaría a Egipto, donde el destino y la providencia se encontrarían de manera imponente. A medida que los hermanos de José se aproximaban a su antigua víctima, una nube de tensión y misterio caía sobre ellos. ¿Reconocerán el rostro del hijo del sueño en medio del rostro del gobernante?, se preguntaba el éter divino, anticipando el momento en que la redención podría florecer de entre las cenizas de la traición. Aquel encuentro solicitaba respuesta, y la historia de cada tribu estaba a punto de entrelazarse con la de su hermano. ¿Aceptarían el perdón y experimentarían la restauración que el archivero de sus vidas había planeado? Las sombras de su pasado seguían presentes, sin embargo, la luz del futuro brillaba intensamente, aguardando su revelación. El plan divino se desplegaba en el cielo como un lienzo en la mano de un maestro. Había llegado el momento para que las promesas de Dios saltaran a la vida, revelando el propósito detrás del sufrimiento. Y el misterio de las 12 tribus sería desvelado por un perdón al que nunca se habían atrevido a soñar. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, el aire se llenó de tensiones invisibles, como si el mismo cielo contuviera el aliento. Caminaban hacia el palacio del faraón con el corazón latiendo al compás de viejos remordimientos y nuevos temores. Cada paso era un eco de sus decisiones pasadas, un camino de regreso hacia el hermano que habían traicionado. Al entrar en la presencia de José, quienes habían sido sellados por la traición de la sangre, ahora, en la forma de humildes suplicantes, se postraron ante él en busca de alimento. «Tuvo un sueño. El rey ha ordenado que vendan trigo a quienes lo necesiten», murmuraban entre ellos, sin saber que aquel gobernante era su hermano perdido. José, disfrazado en su magnificencia egipcia, los observaba. En su corazón se encendían chispas de reconocimiento y dolor, una lucha interna entre el amor del hermano y el miedo a la venganza.
Recordaba sus días de libertad y los sueños que Dios le había dado, pero ahora el tiempo había llegado de cumplir las palabras que le fueron reveladas. Con voz firme, José se dirigió a ellos. «Eréis espías, ¿no? Habéis venido a ver la debilidad de la tierra». Las palabras caían como hachas en la confusión de la distancia y el tiempo. Ellos, aterrados, respondieron: «No, mi señor, somos hijos de un mismo padre, hemos venido a comprar alimentos». Inmediatamente, la tristeza de su infancia y la carga de su pasado comenzaron a brotar en sus corazones. A medida que conversaban, José se dio cuenta de que todos sus hermanos estaban allí. Rubén, Simeón, Judá y los demás, cada uno reflejando el sufrimiento vivió tras la separación, cada uno marcado por la culpa de la traición. Sin embargo, en medio de esta revelación se encontraba la obra de Dios, y un plan que iba más allá de sus fallas. Determinando una prueba, José ordenó que Simeón fuera encarcelado, reteniendo al hermano como garantía. «Regresad con el menor de vuestros hermanos, y demostraréis que no decís mentira», exigió él, sintiendo la tristeza del futuro que todavía debía venir. Cuando sus corazones regresaron hacia el campamento, Jacob se llenó de tormento al escuchar que debía enviar a su hijo Benjamín. La tragedia de ese cambio resonó en su hogar. «Todo me ha sobrevenido», exclamó, su voz impregnada de angustia como en aquellos días oscuros en los que había perdido a su amado José. Las semanas se convirtieron en un periodo de prueba y reflexión. Cada día que pasaba, los hermanos eran consumidos por la culpa, la vergüenza y el temor al juicio. Era un ciclo del que no podían escapar, y el lazo del perdón parecía más distante que nunca. Sin embargo, en el corazón de José latía una fe que no se había apagado. La esperanza de la reconciliación lo mantenía firme, aguardando el momento para revelar su verdadera identidad. Mientras tanto, en medio de la hambruna, la providencia de Dios se movía silenciosamente. No era solo un encuentro entre hermanos, era un momento donde las promesas divinas estaban a punto de florecer. Las 12 tribus estaban a punto de ser desveladas no solo por la traición, sino por el cumplimiento de un divino propósito que reinaría en medio de la adversidad. En un momento de pausa, mientras el grupo de hermanos miraba hacia el horizonte de Egipto, una inquietud aún más profunda surgía en el aire como un eco sagrado. La sombra de la historia pasaba por sus vidas mientras se preguntaban: ¿qué habrá de revelarse ante la verdad que aún no conocemos? Así, José aguardaba, oculto detrás de la revelación de lo que vendría. Todo se preparaba para un desenlace que marcaría no solo vidas individuales, sino a toda una nación. ¿Serían capaces de abrazar la redención que se les ofrecía? ¿O las sombras de su pasado continuarían atormentando sus corazones? El viaje hacia la luz de la sanación había comenzado, pero el desenlace de esta historia aún guardaba un secreto sorprendente. El plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse de maneras que ni los mismos creyentes de la familia de Jacob podían imaginar. Mientras los días pasaban en el hogar de Jacob, el peso de la incertidumbre se hacía más pesado en el corazón de cada hermano. La promesa de volver a Egipto con Benjamín no solo era una cuestión de alimento, sino un viaje hacia el perdón y la redención que parecía eludirles. Sin embargo, el miedo y la culpa eran compañeros inseparables en este camino. El rostro de Rubén se tornaba sombrío mientras intentaba consolar a su padre. «No podemos evitarlo, padre», decía con voz temblorosa. «Debemos llevar a Benjamín para liberar a Simeón. Si no lo hacemos, perderemos no solo a nuestro hermano, sino la esperanza de regresar con alimento». Su voz resonaba en el silencio tenso de la tienda, donde el eco del pasado se agitaba como un viento helado. Jacob, entre la angustia y la desesperación, respondía: «¿Por qué me han hecho esto? ¿Por qué me han mostrado que hay otro hijo?». En su corazón anidaba la preocupación de perder a su último hijo de Raquel, el amor de su vida. Y así, Benjamín, con el temor reflejado en sus ojos, se preparaba para el viaje, sintiendo el peso de la historia de la familia sobre sus pequeños hombros. Tras motivar a su padre y al resto, se hizo un silencio sepulcral.
Jacob recibió a su hijo en un abrazo prolongado, como si ese gesto pudiera trastocar el destino. «Llevad el mejor de vuestros productos en vuestros sacos», ordenó Jacob, «y pedidle al hombre que os perdone, que el Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros». Tan pronto como fueron alistados, los hermanos partieron nuevamente hacia Egipto, adentrándose en un mar de sentimientos encontrados. Cuando finalmente llegaron a la presencia de José, el ambiente se tornó denso, casi palpable. El tiempo había oscurecido sus recuerdos, pero la somnolencia de la culpa seguía intacta. José, al verlos a ellos con Benjamín en medio, sintió un torrente de emociones. Era este el hijo de su madre, el que había sido parte de sus sueños. Sin embargo, la estrategia de su hermano no se limitaría a un simple reconocimiento. José dirigió palabras a ellos con cierta dureza. ¿Sois vosotros realmente los que decís ser? ¿No serían espías entre los que buscan el mal? Sus ojos, un refugio de memorias perdidas, escudriñaban los rostros en busca de alguna señal de desesperación o traición. Aunque petrificados, los hermanos se defendían con un espíritu más ferviente que en la última ocasión. «No somos espías, somos hijos de un mismo padre. Aquí está nuestro hermano menor». El miedo latía en sus venas, pero la necesidad les entregaba un rayo de esperanza. José, calculador y compasivo a un tiempo, decidió entonces llevar a cabo su última prueba. Al volver a ver el rostro de Benjamín, el corazón le estalló de amor. «No penséis que soy un enemigo», murmuró. Su voz se ahogaba en las brumas del pasado y el futuro. «Si traéis una prueba de vuestra sinceridad, tendréis mi gracia, pero debéis volver con el trigo, al igual que el corazón de cada uno de vosotros. La verdad siempre saldrá a la luz». Mientras José se retiró a sus aposentos, se vio abrumado por una revelación. La mano de Dios estaba obrando. Desde las sombras de su angustiada historia se abría la puerta hacia la redención. Sería a través de su dolor y su traición que podría restablecer el orden de un pueblo que se había desviado. En esa oscuridad, la luz comenzó a disipar las tinieblas. La historia divina de las 12 tribus de Israel empezaba a revelarse, como el amanecer en un nuevo día. José estaba a punto de descubrir que incluso en los momentos de mayor sufrimiento, la paz del Señor puede florecer, y el camino hacia la salvación suele estar pavimentado de pérdidas. A veces, pensaba José en su retiro, el sufrimiento es el abono del perdón. ¿Acaso no es este el propósito de Dios? ¿O hay aún más que se despliega en su obra? Con este pensamiento se sumió en la espera. El tiempo de la revelación estaba cerca, no solo para los hermanos, sino para la historia del pueblo elegido, un relato de traición que se transformaría en el puente hacia la promesa. Los caminos de dolor y restauración estaban entrelazados, una verdad que resonaba en la sinfonía del cielo. ¿Qué otras sorpresas tenía reservado el Hacedor en su plan soberano? Las respuestas permanecían ocultas, esperando el momento divino de revelación. Con la determinación grabada en los corazones de los hijos de Jacob, emprendieron nuevamente su jornada a Egipto. En cada paso que daban, el eco de antiguas decisiones pesaba sobre ellos, un recordatorio continuo de las sombras de su pasado. La angustia en el alma de Rubén se hacía palpable, mientras sus pensamientos giraban en torno a la ineludible prueba que enfrentarían, tanto ante el hombre que los miraba con ojos de reproche, como ante el Dios que conocía los secretos más profundos de sus corazones. Mientras tanto, en la casa de José, la tristeza y el anhelo se entrelazaban en su pecho. Al recordar su propia juventud, las risas compartidas con Benjamín y las promesas de un futuro mejor, una oscura incertidumbre lo estremecía. ¿Puede realmente la traición ser transformada en reconciliación? ¿Puede el dolor ser el camino hacia la redención? Pensó mientras buscaba la dirección de Dios en su agitación interna. Al regresar al palacio, los hermanos se encontraron rodeados de un ambiente de lujo y autoridad.
Sin embargo, la grandeza exterior era opacada por el temor que se cernía sobre ellos. En el banquete que se les ofreció, la tensión era palpable. José, haciéndose el anfitrión, hacía preguntas sutiles sobre su padre y el bienestar de su familia, escudriñando el corazón de los hijos. Hombres que un día lo habían vendido por unas monedas. ¿Está en buena salud vuestro padre, el anciano de días?, preguntó José, su voz suave como el incienso que se alzaba en el aire. Los hermanos nerviosos asintieron, viendo en su rostro una mezcla de cariño y peligro. La comida avanzaba entre ecos de risas forzadas y miradas evasivas. La verdad aún permanecía oculta. Finalmente, José decidió acercarse a Benjamín. Aquel encuentro resonaba profundamente en su ser. Recordó la mirada inocente de su hermano y cómo había sido despojado de todo. Este es el verdadero hijo de Raquel, reflexionó, y el dolor por su pérdida se transformó en un deseo ardiente de reconciliación. A medida que se acercaba, su corazón latía con la esperanza de que, a través de la familia, la paz podría restaurarse. ¿No eres tú el amado de mi madre? ¿O solamente la sombra de un sueño perdido?, preguntó con una voz que temblaba en el aire tenso. Benjamín, sintiendo la intensidad emocional, contempló el rostro de aquel hombre en el que se reflejaban tantos sentimientos encontrados. Más tarde, mientras la noche caía sobre Egipto, José se retiró a su alcoba y se volvió ante el Señor en un clamor de espíritu angustiado. Dios de mis padres, ¿cuál es el propósito detrás de este sufrimiento? ¿Por qué los caminos de mis hermanos parecen estar bifurcados entre la culpa y la redención? En ese momento, una voz profunda resonó en su corazón, recordándole las promesas que había oído en sueños, aquellas en las que las estrellas se inclinaban ante él. Puedo usar este dolor para algo más grande, un propósito divino que transforma el llanto en júbilo, le susurró el aliento del Altísimo. En ese punto de contacto entre el cielo y la tierra, comprendió que no solo se trataba de él y de su historia. La historia de Israel estaba en juego, una trama tejida con hilos de sufrimiento, amor, traición y perdón. Lo que parecía ser el final, era en realidad el inicio de algo nuevo. Con un corazón dispuesto y la fe renovada, José se preparó para lo que vendría, sabiendo que el encuentro definitivo estaba a la vuelta de la esquina. El tiempo se acerca, pensó con fervor, buscando aún respuestas y revelaciones. ¿Podrá esta lucha interna dar nacimiento al cumplimiento de la promesa hecha a mis padres? Así se movía la historia, cada instante cargado de expectación divina. Cada susurro, una invitación a descubrir la profundidad del propósito de Dios. Mientras tanto, los hermanos se intuían en un cruce decisivo, esperando el desenlace que revelaría la verdad de su amarga experiencia y el poder del perdón. Solo el cielo conocía el desenlace, solo el tiempo lo revelaría. La sombra de la traición se tornaba en luz, pero había aún un poderoso desenlace que aguardaba. ¿Qué planes sobresalientes había escondido el Creador en este escenario impactante? El futuro prometía ser más brillante de lo que jamás hubieran imaginado. Mientras la luz del alba comenzaba a abrirse paso a través de las ventanas del palacio, la inquietud anidaba en los corazones de los hijos de Jacob, quienes se preparaban para el juicio que podría sellar su destino. Rubén, la voz mayor entre ellos, sentía el peso de la responsabilidad aplastante. Si alguien debe cargar con la culpa, que sea yo, pues mis decisiones han abierto las puertas a esta calamidad, murmuró para sí mismo, sufriendo por el pasado que aún los perseguía. En la casa de José, una tormenta de emociones lo arrastraba. La batalla interna entre el deseo de perdón y la necesidad de justicia consumía su ser. En medio de sus pensamientos, con manos temblorosas, comenzó a escribir en un pergamino. Sus palabras, un desahogo del profundo anhelo que lo atormentaba. Las heridas pueden suturarse, y el amor puede renacer. Dios, guía mis pasos para que no solo se cumpla lo que has decretado, sino también lo que mi corazón anhela. A medida que el sol se alzaba más alto, los hermanos fueron convocados a presentarse ante el gobernador de Egipto. La atmósfera se volvió aún más tensa.
Cada paso que daban hacia el gran salón resonaba como el latido inquietante de sus corazones. José, disfrazado de poder y pompa, observaba a sus hermanos con una mezcla de generosidad y severidad, reflexionando sobre sus pasados. ¿Qué han aprendido en su andar? ¿Han comprendido el peso de su traición? Se preguntó a sí mismo, con ansias de descubrir la verdad que bulle tras sus rostros. Cuando se encontraron cara a cara, José les lanzó una pregunta diseñada para escudriñar sus almas. ¿Por qué han vuelto? ¿Han venido a espiar la tierra que ansía el hambre? La respuesta de sus hermanos fue un balbuceo, un miedo a perderlo todo. Pero José prestaba atención a las miradas, buscando el arrepentimiento en sus ojos. No debemos solo enfrentarnos como acusados, sino también como hombres que han encontrado un espejo de su propia culpa. José sintió la convicción en sus corazones, pero el camino hacia la restauración era aún incierto. Un momento será necesario para el cambio. ¿Podrán demostrar que los hombres han cambiado? En el rincón oscuro del corazón de José, el amor por su familia luchaba contra el dolor de su traición. La figura de Benjamín, el hermano que lo había escuchado en silencio, apareció en su mente. Debo probar su compromiso, su lealtad no solo a mí, sino a su padre y a la casa de Jacob. La siguiente prueba estaba siendo tejida por manos divinas, un juego de propósitos que resonaba con ecos de profecía. Finalmente, en medio del banquete que los hermanos creían que celebraban, José hizo un movimiento audaz. Voy a retener a Benjamín como prenda, y ustedes debéis demostrar quiénes son realmente. La angustia atravesó sus rostros. ¿Qué camino podrán seguir ahora, cuando la lección de su pasado se presenta tan pesada en el presente? Rubén, sintiendo que la verdad y la esperanza se encontraban en una cuerda floja, se dirigió: Si mi padre pierde a este hijo también, morirá de tristeza. Allí, en esa súplica, se desnudó la herida de sus corazones. La verdad de su dolor se convirtió en un anhelo por redención. Mientras las profundidades del alma de los hermanos emergían, José sintió que el cielo abría un pequeño sobre. La luz divina brillaba sobre ellos, un camino hacia la sanidad y la restauración. ¿No será esto el cumplimiento de la profecía de que toda la familia de Israel se reunirá bajo el abrigo del perdón?, pensó. En ese momento de profunda revelación, comenzó a florecer la comprensión de que su historia no solo resonaba con sombras pasadas, sino que marcaba el inicio de una nueva historia, donde las traiciones se podrían convertir en testimonios de gracia. Y si lo que enfrentamos es, en esencia, el aspecto más sutil y poderoso del plan soberano de Dios de reunir a su pueblo, reflexionó José, con la esperanza brotando en su corazón. ¿Qué más había en el horizonte que pudiera manifestar el amor transformador del Altísimo? Los corazones de los hijos de Jacob palpitaban con la angustia de un futuro incierto. Mientras se alejaban del palacio, el eco de la declaración de José resonaba en sus mentes. Demuestren quiénes son realmente. Se encontraron de nuevo en la aldea, en medio de murmullos y lamentos, donde el peso del egoísmo y la culpa aún los seguía como sombras. Rubén, visiblemente afectado, reunió a sus hermanos en un rincón apartado. Debemos unirnos. Si el destino de Benjamín está en las manos de aquel hombre, no podemos cargar con la traición que nos consumió en el pasado. Debemos demostrar que hemos cambiado. Uno a uno, los hermanos parecieron comprender la gravedad de su situación, recordando el dolor que habían infligido a su padre, Jacob, cuando vendieron a José. Lo que hemos hecho está resonando en este momento, murmuró Judá, su voz cargada de remordimiento. Las lágrimas caían de sus ojos y el clima se tornó denso con la intensidad de sus arrepentimientos. Veremos a nuestro padre morir si no actuamos con sabiduría, dijo Simeón en voz baja, sintiendo la tensión en la atmósfera. Las manos temblorosas de ellos se entrelazaron, buscándose en un acuerdo que reclamaba un eco de unidad. Mientras tanto, en el palacio, José meditaba sobre la reunión de su familia. La decisión de retener a Benjamín lo torturaba. ¿Debería arriesgarlo todo por un perdón aún no negociado? ¿Y si esta prueba materializara sus cambios?
Se cuestionaba, inquieto. Cada momento, la esperanza y la incertidumbre bailaban a su alrededor en un tierno juego. No podía negar el profundo anhelo que experimentaba por la redención familiar. En la noche, mientras la luna iluminaba el desierto, José salió al jardín de su palacio. La brisa le traía murmullos de esperanza y anhelos. Alzó la mirada hacia las estrellas y en ese silencio celestial oró fervientemente. Dios de mis padres, ¿estás tú en estos conflictos? Muéstrame el camino. Que tu voluntad sea el faro que guíe nuestras decisiones. Un destello de iluminación cruzó su mente. Ellos deben entender la magnitud de sus acciones. Este es el diseño de Dios, una obra en sus profundidades, pensó. La revelación de que no solo se trataba de justicia, sino también de restaurar un lugar de amor y perdón, ardía en su corazón. Al amanecer, los hermanos se reunieron nuevamente, llenos de determinación. Estamos listos para enfrentar a José y decirle la verdad. Hemos cambiado, proclamó Rubén, su voz firme. Con cada paso que tomaron hacia el palacio, reconocían que el viaje no solo eran millas recorridas, sino un camino hacia la reconciliación. Cuando entraron en la corte del palacio, la tensión era palpable. José, manteniendo su fachada, observó cómo la sinceridad brillaba en los ojos de sus hermanos. ¿Hay arrepentimiento ante el que se presentan ante mí?, preguntó, su voz resonando en la sala como un trueno distante. Cada hermano, aún más consciente de su historia, tomó un momento profundo antes de hablar. Judá se adelantó, su corazón latiendo a 1000 por hora. Te rogamos, oh gobernador, considera la angustia de nuestro padre, que ha perdido tanto. Venimos a pedirte perdón y a ofrecerte nuestra vida en lugar de la de Benjamín. Los corazones de los presentes vibraban con la carga del pasado, y el sentido de justicia parecía entrelazarse con el perdón. Durante un instante, el tiempo se detuvo, y el cielo pareció contener la respiración. José sintió que la verdad emergía en sus corazones. En ese momento, gestos de amor y sacrificio comenzaron a transformar su historia. El cumplimiento del propósito de Dios estaba cada vez más cerca. ¿No habrá un milagro en el perdón? ¿Servirá esto de puente entre nuestros destinos?, reflexionó mientras se preparaba para el siguiente paso en su reconciliación. La historia de su familia estaba llegando a un clímax, un nuevo esbozo de redención. ¿Podría el significado del sufrimiento y la devastación de sus decisiones, así como la mano activa de Dios, alcanzar un desenlace glorioso para sus 12 tribus? Las puertas de la providencia se estaban abriendo, y un nuevo plan se tejía entre ellos, llevando consigo la luz de una revelación divina que apenas comenzaba a brillar en sus corazones. Manteniendo la esperanza, se preguntaron, ¿hasta dónde nos llevará este camino de transformación? Cuando la atmósfera en la corte alcanzó su clímax de tensión, José, aún ocultando su identidad, observó detenidamente a sus hermanos, notando cada matiz de sus rostros marcados por la carga del pasado. El dolor de sus recuerdos se reflejaba en sus ojos, y su súplica resonaba con la sinceridad de quienes habían enfrentado de verdad sus demonios. «No solo es el destino de Benjamín lo que pesa sobre ustedes», respondió José, su voz profunda y serena. «Este es un momento de revelación. Espero ver la transformación en sus corazones. Entonces, ¿qué han traído como prueba de su cambio?» Sin dudarlo, Judá, quien había dado un paso adelante, levantó sus manos. Manos, en un gesto de desesperación. Aceptamos nuestra culpa, oh gobernador. Hemos venido a redimirnos. La vida de Benjamín es tan codiciosa como la de nuestro padre, y queremos demostrar que ya no somos quienes éramos, que somos mejores hoy. El eco de sus palabras creó un silencio profundo, como si la sala entera se sumiera en una contemplación. Los hermanos, marcados por el peso de su pasado, sintieron cómo un murmullo de transformación comenzaba a latir entre ellos, como un renacer, una revelación bien escondida que pronto florecería. Ese instante fue testigo de una acción divina.
José, sintiendo un estrujante anhelo por su familia, luchó con su emoción. Por un momento, su corazón casi se quebró al recordar las palabras de su propio padre, Jacob, que toldaron su infancia. Aún en su dolor, Dios tiene un propósito. Fue entonces que, súbitamente, decidió romper el velo del secreto. Yo soy José, su hermano, quien ustedes vendieron como esclavo. Las palabras resonaron como un trueno en la sala. Los rostros de los hermanos palidecieron al reconocer la profundidad de lo que significaba esa revelación. Entre el miedo y la incredulidad, la verdad comenzó a dar paso a una nueva realidad. El corazón de Rubén se hundió en el abismo de su culpa. Teníamos razones para temer, pero hemos cambiado. Pensamos que nunca nos perdonarías. El llanto acumulado de años de dolor y arrepentimiento comenzó a deslizarse por sus mejillas. Judá miró profundamente a los ojos de su hermano. No fue un sueño, fuiste tú, José. Pero, ¿cómo podemos esperar tu perdón? José se sintió impotente, abrumado por un deseo de abrazar a quienes una vez lo habían traicionado. Dios envió mi dolor para la salvación de muchos. Ahora, lo que ustedes han hecho me lleva hacia un propósito mayor. Cada palabra de su declaración había sintonizado con la divinidad, como si el cielo mismo estuviera tocando la tierra. La silueta de la providencia ya se podía ver iluminada entre ellos, pero aún había un camino que recorrer. Estos eventos son parte del plan de Dios, y el sufrimiento no ha sido en vano. Recuerden lo que el Señor dijo a nuestro padre Jacob: a través de nosotros resultará bendición. Las revelaciones surgían como agua de una roca, llevando consigo el susurro del futuro. Este es el principio de la restauración. Vengan, traigan a nuestro Padre, y juntos nos reuniremos, y volveremos a establecer el lazo que nos une. Mientras sus corazones palpitaban con renovada esperanza, la figura de Dios cobró vida en sus mentes. Sabían que cada paso hacia la reconciliación era una chispa de un plan eterno que apenas comenzaba a desplegarse ante ellos. Pero en el fondo, aún susurraba la inquietud. ¿Qué más está Dios preparando en este vasto diseño? Con la certeza de que cada cicatriz traerá consigo una historia de redención y un nuevo inicio, la familia de Jacob empezó a vislumbrar no solo la luz de la reconciliación, sino la sombra de un propósito divino, que los llevaría hacia un contacto más profundo con el corazón de Dios. Había un gran secreto en esta historia que aún no hemos descifrado, pensó José, mientras contemplaba el amplio horizonte de su futuro familiar. Y así, en el cruce de sus decisiones, la fe despertaba en lo más profundo, llevando consigo la pregunta: ¿cuáles serían las pruebas y victorias que marcarían su camino hacia la plenitud del plan soberano de Dios? Mientras los murmullos de sorpresa y reconocimiento se desvanecían en la corte de José, la atmósfera se tornó electrizante. Los hermanos comenzaron a reestructurar sus emociones, entrelazando el temor con el alivio. Rubén, aún acongojado por sus antiguas acciones, tomó la delantera para hablar. José, ¿será posible que Dios haya permitido todo esto para llevarnos de vuelta a la reconciliación? La pregunta flotó en el aire, como un canto de antaño resonando en el corazón de cada uno. José sintió que se abría un abismo de oportunidades, un espacio donde el perdón y el arrepentimiento podían fusionarse. Era cierto, cada paso que había dado en su senda de sufrimiento, cada lágrima, había sido un ladrillo en el camino hacia este momento. Así es, hermano, respondió. Dios tenía un plan que se extendía mucho más allá de nosotros. Nuestros dolores no fueron en vano. A medida que la conversación evolucionaba, un viento de entendimiento soplaba en el corazón de cada hermano. Esa verdad, que había estado oculta en la penumbra del rencor, ahora florecía en revelación. Judá, con voz firme, se levantó y dijo: Señor, no solo pedimos perdón, también queremos saber cómo podemos ayudar en algo mayor. Si nuestras vidas están entrelazadas por el plan soberano de Dios, ¿qué papel podemos asumir en su obra? Las palabras de Judá resonaron enormemente en su entorno, y el rostro de José brilló con una nueva luz. Oh Judá, esto es solo el comienzo. Cada uno de ustedes debe estar dispuesto a aceptar que el sufrimiento es parte de un diseño más amplio. Deben ir a nuestro Padre y llevarle la noticia, pero también deben estar listos para enfrentar el reto que está por venir, pues sus corazones y destinos están tejiendo algo jamás visto.
Las sombras de antiguas traiciones comenzaron a ceder ante la luz del perdón y la restauración. Un pacto de renovación se estaba formando entre ellos, y en el fondo, José supo que la sabiduría de Dios jamás había dejado de guiarlos. Con voz serena y compasiva, transcurrieron sus pensamientos. Una familia unida es una familia en el propósito divino, pero los caminos del Señor no son sencillos, y el proceso de esta reparación puede ser arduo. En ese momento, un nuevo golpe resonó en su pecho. No olviden las palabras de nuestro padre Jacob sobre la promesa de Dios. Él dijo que seremos una nación grande. Todo lo que han experimentado preparará el camino para lo que está por venir. Así como las 12 tribus de Israel surgirán de nosotros, nuestra transformación traerá un legado eterno. El eco de las profecías que se estaban cumpliendo en este nuevo escenario vibró a través de ellos, llenando su ser con expectativa. Con corazones ardientes, cada hermano sintió el llamado del Altísimo y su propósito que iba más allá de una simple reconciliación familiar. Las lágrimas volvieron a brotar, pero también lo hizo el fuego de la esperanza renovada. José, mientras observaba la unidad florecer entre ellos, consideró el futuro que Dios había trazado. El éxodo, la llegada a Egipto en tiempos de hambre, las promesas de una tierra que fluye leche y miel. La historia de su familia estaba escrita en los planes de Dios. Es un camino lleno de pruebas, pero llegará el día en que recordaremos este momento y comprenderemos su verdadero significado. La tendida promesa de un futuro glorioso vibraba en el aire, y así José miró a cada uno de sus hermanos, su corazón lleno de fe y amor. Nuestra travesía apenas comienza, las puertas de la salvación se abren y cada uno de nosotros es llamado a ser instrumentos de un cambio más grande. Y al hacerlo, una pregunta resonó profundamente en su alma. ¿Qué más, oh Señor, has planeado para la nación que saldrá de nosotros? Con esta inquietud perpetuamente suspendida en el aire, el camino quedaba abierto, y el misterio de lo divino comenzaba a desenredarse ante ellos, como un pesado velo que se alzaba lentamente para revelar la grandeza de la obra de Dios. En la serena luz de la mañana, los valles de Egipto se llenaron de un aire de expectación. La emoción y la incertidumbre danzaban en el ambiente mientras los hijos de Jacob se preparaban para regresar a su hogar. La revelación de José, quien había salido del abismo del sufrimiento a la luz del perdón, resonaba en sus corazones. Su viaje hacia el encuentro con su padre no solo marcaba un regreso físico, sino un regreso espiritual hacia el propósito divino que había estado al borde de desvanecerse. Las carretas estaban cargadas con provisiones que no solo nutrirían a su familia, sino que simbolizaban el don de Dios. Sin embargo, en el fondo de cada uno de ellos crecía la pregunta: ¿cómo presentaremos nuestras vidas ante nuestro Padre ahora que hemos traído de vuelta al hijo pródigo que creía perdido? Rubén, sintiendo el peso del temor y la esperanza, habló primero con voz temblorosa. Debemos ser sinceros, no podemos ocultar nuestra traición, no habrá perdón sin verdad. La escena reflejaba más que un simple viaje, era un momento de confrontación con su propio pasado. Judá asintió con firmeza, decidido a ser el portavoz de una nueva dirección. Llevemos nuestras almas expuestas ante Él. Cada lágrima, cada sombra de culpa debe enfrentarse a la luz del arrepentimiento. El viaje se transformó para ellos en un camino hacia la redención. Mientras atravesaban el desierto, recordaron cada paso doloroso, cada instante que los había llevado a este momento. La chasqueante promesa del perdón tejía sus corazones juntos, como un tejido cada vez más firme. El telar divino que los unía a su destino. Cuando finalmente llegaron a la casa de Jacob, la atmósfera era tensa. El anciano patriarca esperó ansiosamente, con el corazón latiendo en agonía entre la esperanza y el miedo. ¿Han regresado sanos? ¿Está bien el niño menor?, preguntó, su voz temblando bajo el peso de los recuerdos. Con miradas entrelazadas, los hermanos decidieron que el tiempo de las medias verdades había pasado. Con valentía, Judá se acercó a su padre, y el peso de su corazón se derramó en palabras. «Padre, hemos regresado con buenas nuevas. José aún vive». La incredulidad llenó el rostro de Jacob, como si cada palabra pronunciada intentara alcanzar el rincón de su alma donde la tristeza había hecho su hogar.
Lo hemos encontrado en Egipto, Él es el gobernador de la tierra, y nos ha perdonado, continuó Judá, sintiendo el anhelo de alivio en cada oración. Jacob, incapaz de asimilar la inmensidad de la verdad, cayó en un silencio sobrecogedor que retumbó en la sala. Los hermanos rogaban con fervor: «Ven, padre, ven y ve a tu hijo». Pero debemos ser honestos. Nuestras manos están manchadas por la traición y nuestras vidas dependen de tu comprensión. Al escuchar la palabra traición, la sombra del pasado atravesó el corazón de Jacob. En su lucha interna, una voz resonó desde sus profundas memorias. ¿Es posible que Dios haya guiado cada paso hasta este desenlace? ¿Puede haber un camino de sanidad? La respuesta latía en el aire, y los ojos de Jacob comenzaron a brillar. Finalmente, las barreras de la desconfianza comenzaron a desvanecerse cuando Jacob escuchó la historia del perdón y la providencia de Dios. Su corazón, que había estado cubierto por la tristeza, comenzó a abrirse hacia la luz de la verdad. Si el Dios de mis padres ha hecho todo esto, si mi José ha alcanzado un propósito tan grande, entonces debo ir a verlo, proclamó con renovada fe. La familia de Jacob partió hacia Egipto, donde la reconciliación estaba destinada a florecer en el abrazo que cambiaría el destino de Israel. Mientras cruzaban las arenas doradas, una sensación de unidad comenzó a formarse entre ellos, como un eco del canto antiguo de los patriarcas. Al llegar al palacio de José, un aire de anticipación envolvía la escena. Jacob, con el corazón palpitante, miraba la majestuosidad del lugar que había escudado a su hijo del sufrimiento. Al entrar, se encontró cara a cara con el hombre que una vez había llorado por la pérdida de su hijo. Un reflejo de amor y tristeza ahora llenaba la sala. «Padre mío», exclamó José, su voz vibrante con emoción. El instante sagrado de la revelación trajo consigo una profunda sanación. Allí, abrazándose en un lazo de amor, todas las heridas comenzaron a sellarse en el fuego de la reconciliación. Dios ha orquestado este momento, y cada cicatriz contará la historia de nuestro viaje hacia el perdón, murmuró José. Sin embargo, la sombra del pasado aún cernía sobre ellos. Y, entre sollozos de alegría, la verdad del pecado se manifestaba. «Padre, debemos recordar lo que hemos hecho y cómo nuestra traición afectó no solo nuestras vidas, sino también la promesa de Dios», dijo Rubén. Sin embargo, este acto de amor es la esencia de lo que somos ahora. Así, en la penumbra de las impotencias humanas, la providencia de Dios comenzaba a florecer. Las sombras no solo se desvanecían, sino que también se convertían en testigos del poder del amor redentor. Mientras la familia se abrazaba, un susurro divino se apoderaba del aire, trayendo una inquietante revelación de una mayor misión. Mientras se sumergían en el perdón, una nueva pregunta germinaba en el corazón de José. Con esta reconciliación, ¿qué más tiene Dios preparado para las 12 tribus de Israel? Las promesas resonaban, tejidas en el mismo destino de la nación. El viaje de sanidad apenas comenzaba, y con él la revelación de un llamado aún mayor se asomaba en el horizonte. ¿Qué papel jugarían las tribus en el plan soberano de Dios? La historia de traición se transformaba en un cuento de esperanza, pero el misterio estaba lejos de ser resuelto. La grandeza del plan divino aún aguardaba ser revelada, dejando a cada uno de ellos ansiosos por descubrir los caminos del futuro que Dios había trazado para sus vidas.